Y recuerdo que empecé a sentir como un frío, empecé a sentir mucho frío, y de un momento a otro sentí como mucho sueño. Y entonces mi abuela estaba a mi lado, pero yo decía, tal vez llegó mi momento. Pero yo en parte estaba feliz porque no fue necesario suicidarme, sino que iba a ser una muerte natural. Pero lo que yo no sabía era lo que me esperaba. Cuando mi alma sale de mi cuerpo, yo comienzo a flotar encima de mi cuerpo. Y yo comienzo a intentar tocar mi cuerpo. Yo se lo digo ahora tranquila, pero así no fue que lo viví. Intenté tocar mi cuerpo desesperada. Y mi cuerpo mi alma traspasaba mi cuerpo, no podía tocarlo. Pero lo que yo sentí fue un sentimiento de soledad y vacío, un sentimiento de abandono. Sabía que yo me había condenado, porque Dios no nos condena, nosotros nos condenamos a sí mismos. Nuestra propia conciencia es el alma. Nuestra alma nos indica si de verdad hicimos las cosas correctas. Y muchas veces el Señor nos está llamando y no entendemos. Muchas veces el Señor nos está diciendo, ven que yo te puedo dar pan de vida. Pero nosotros decidimos hacer como el hijo pródigo, dejar nuestra casa y pasar necesidades. Ese fue mi caso. Entonces cuando estaba flotando en mi cuerpo, intenté llamar a mi abuela. Y le decía, mami, yo le digo, mami, mami, mami. Y gritaba y desesperada. Pero no había nada que hacer. Entonces eso duró segundos. Cuando veo muros, eran unos muros como de un material, como una piedra, pero no sé qué tipo de piedra. Eran unos muros muy gruesos que venían a cubrirme. O sea, venían uno de este lado y otro de este lado. Y empecé a ver tinieblas, o sea, ya yo no me veía. Yo estaba dentro de las tinieblas. Era como si yo perteneciera a las tinieblas. Y empecé a sentir mucho calor. Empecé a sentir un sentimiento de vacío, de abandono, pero no es igual a la soledad que sentimos aquí en la tierra, pues a veces nos hemos sentido solos, pero es un sentimiento de abandono absoluto de Dios. Es como que ya no hay esperanza. Entonces empecé a pedirle a Dios. En ese momento no fue necesario abrir mi boca porque mi propia alma hablaba. Y yo clamaba y le decía, Jehová, Jehová, ten misericordia de mí, dame una oportunidad más y yo te serviré. Yo te serviré. Pero como tenemos a un Dios de misericordia, Dios nos ama. A veces nosotros no somos misericordiosos. A veces alguien nos lastima y nos cuesta perdonar, pero Dios me perdonó. Y entonces mi alma regresó a mi cuerpo. Y yo pude gritar. Cuando la persona muere siente un dolor inmenso en su corazón. Y cuando regresa a la vida, pues uno nace llorando. Entonces yo hice así, porque ahí tuve el soplo de vida. Entonces ahí entendí que hay una eternidad. Que hay una eternidad que quizás ahora muchos no conocen, dirán, eso es mentira. Yo era así. Esa es una parte del testimonio, porque mi testimonio comienza desde muy niña. Mi mamá va a la iglesia y me lleva, pero yo no creía en Dios. Siempre me parecía una mentira. Yo decía, pero ¿dónde está Él? Pues me llevaban a la iglesia, pero yo decía, ¿cómo sé que es real? Yo quería ser como ese Tomás, que si no tocaba su mano, no creía, ¿verdad? Entonces yo le dije a Dios un día, si tú de verdad existes, porque me predicaban muchas personas, si tú de verdad existes, esto es necesario contarlo, porque hay muchas personas que no van a creer a la palabra, pero van a creer a los milagros, a los testimonios. Dios tiene muchas maneras de llamarnos. Y miren cómo me llamó. Entonces yo le dije a Dios, si tú de verdad eres real, yo quiero que tú mismo me prediques. No quiero que venga
un hombre o una mujer a predicar. Yo quiero que tú mismo me prediques. Y ese día me voy a dormir temprano. Y ahí es donde comienza mi experiencia. Yo me encuentro en un lugar, era o sea, ahora sé que es un altar, porque el lugar me parecía muy bonito. En ese momento yo me veía sola, pero luego había alguien al lado mío. Ese alguien estaba vestido de ropas resplandecientes, era un manto blanco resplandeciente, pero tan hermoso, de un material que yo no lo puedo describir. Lo más hermoso que yo vi, el más hermoso que yo vi. Él estaba vestido de santidad. La Biblia dice que Él es 3 veces santo. Y su gloria es tan grande que yo no me pude contener. Porque quien está delante de la presencia de Dios simplemente se postra y adora. Así hice yo. Cuando yo veo a esa persona, yo veo su resplandor de gloria que llenaba todo el lugar. Nosotros no tenemos que sentir vacío, porque Dios llena todo de nuestro ser. Y entonces Él llenaba todo el lugar. Y yo estaba maravillada de lo que yo estaba viendo, porque cuando decidimos creer o no creer en Dios es una decisión, pero cuando Él se aparece a tu vida, nadie puede negar de su existencia. Amén. Aunque muchos digan Jesús no es real, ellos pierden su tiempo. Pero quien ha visto a Dios, quien ha visto a Jesús, sabe de que Él es real. Entonces, Él me dice, no temas, pero yo no le vi el rostro, porque la Biblia dice que no le podemos ver su rostro, ¿no? Y yo no le veía el rostro, pero su resplandor no me dañaba la vista, yo podía ver su resplandor. Pero yo sabía en mi corazón que Él sonreía conmigo. Él es así. Y Él me dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. Esa palabra te la está dando el Señor en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Entonces Él me dice, no temas porque yo estoy contigo. Y yo automáticamente supe que era Dios, que era Jesús de Nazaret. Entonces, pero hubo un momento donde Él se desaparece y yo quedo sola. Pero cuando Él se va, yo comienzo a sentir miedo. Ahí entendí por qué me dijo eso, porque tuve otra parte de la experiencia, y es que comienzo a ver una imagen de una cantante. Hoy en día ella pues todavía canta en el mundo. Esa cantante, no voy a revelar su nombre, nunca he dicho su nombre, porque eso me puede traer problemas legales, no sé. Y Dios no me ha dado como que la autorización para hacerlo, porque Dios también la está llamando a ella. Ella no lo dice, pero Dios la está llamando. Y ella estaba en un lugar lleno de fuego, y una serpiente muy gruesa la rodeaba, y ella se quemaba en ese lugar, tenía como petróleo incrustado en el cuerpo. Pero ella no se derretía, era el petróleo en su... O sea, puedo decir que era como ese material, esa sustancia, ese componente. Y les digo que ella bailaba con la serpiente y blasfemaba en contra de Dios. Todo lo que ella cantaba era en contra de Dios. Y se movía como una serpiente. Eso me generó mucho miedo. Ahora se lo cuento tranquila, pero fue muy, muy feo. Y ella se quemaba y muchos demonios intentaban tocarla. Y era como si ella le servía al enemigo. Pero luego Jesús aparece otra vez. A veces creemos que Jesús se va de nuestra vida, pero Él está ahí a mí. Yo sé que Él no se fue. Él estuvo siempre ahí conmigo. Y entonces cuando Él aparece otra vez me dice, no temas porque yo estoy contigo. Entonces luego me dice, mira, pero yo a la primera no entendí. Y luego me dice otra vez, mira, ahí mis ojos se abrieron.
¿Saben? Nosotros tenemos 2 ojos. Bueno, 4 ojos. Los físicos y los espirituales. Y él me dice, mira, cuando yo comienzo a ver un montón de esqueletos tirados en el piso, pero eran unos esqueletos acabados, sin cabello, pero yo no entendía cómo esos esqueletos podían seguir vivos. Yo sabía que tenían vida porque ellos intentaban alcanzar el mundo. Ellos gemían y decían, ayúdanos, ayúdanos. Pero ¿qué tipo de personas somos nosotros? Muchos hasta blasfemaban en contra de él, pero otros sí le pedían a él misericordia. ¿Sabe? Hay gente que le dice, Dios no es real, y comienzan a faltarle respeto a Dios. Siempre le digo a las personas, si usted no cree en Dios, no lo haga, pero respétele. Respete su nombre. Nunca se ría de las cosas de Dios, jamás. Entonces, cuando comienzo a ver los esqueletos, él me dice otra vez, señala. Yo no entendí. Y luego me dice, señala. Entonces, todo en mí entendió lo que él quería hacer. Y entonces él, bajo su dirección, porque nosotros no somos nada y no hacemos nada si él no lo hace. Sin él nada podemos hacer. Y cuando él me direcciona, bajo su poder, comienzo a señalar a unos pocos, a unos cuantos, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Nosotros somos escogidos, amén. 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 Gloria a Dios. Y entonces cuando comienzo a señalar a esos escogidos, no soy yo, fue Dios quien lo hizo. Automáticamente Él los levanta y era como un fuego y como una escarcha. Y eso lo fue levantando y se le fueron restituyendo todo su piel, su cabello. La piel les comenzó a crecer y empezaron a formarse todo lo que les faltaba, el cabello dorado, hermoso. Y su piel quedó tan perfecta y tan hermosa. Se parecían a la presencia de Él. Y Él les puso un manto resplandeciente como el que Él tenía. Entonces ellos fueron levantados y quedaron como unas personas aproximadamente de 15 años, de 16 años. Y Él los levantó y los colocó a su diestra. Y les dijo que los amaba. Así nos levantó a nosotros. Antes estábamos tirados en el lodo. Yo no sé cuál es tu pasado, pero Dios te levantó de la muerte para la vida, ¿no? Dios te escogió y te dijo, ven y sírveme. Entonces Él los levanta y sonríe con nosotros. A mí también me colocó un manto. Y de ahí he tenido experiencias con Jesús. He visto a Jesús, amén. Así puede llegar Jesús a su vida. Entonces vámonos a la palabra. Dice, aunque Él levantó esos esqueletos, a cada uno le asignó un propósito, un llamado. A cada uno le dijo, ven que te necesito aquí conmigo. Amén. Vámonos al libro de Miqueas. Miqueas 6, capítulo 6, versículo 6. ¿Cuántos lo tienen? ¿No? Miqueas 6, versículo 6. Ahora, miren que en el testimonio había más esqueletos, pero solo unos cuantos fueron levantados. Porque muchas veces queremos que Dios haga algo en nuestra vida, pero ¿será que nosotros estamos dispuestos para que Dios haga como Él quiere en nuestra vida? Muchas veces ponemos condiciones a Dios.